respaldo del Señor. Quiero invitarles que leamos el Salmo 32, versículos 8 y 9. Allí vamos a estar este día meditando. Salmo 32, versículo 8, versículo 9. 8 y 9. Vamos a leer esta preciosa palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya oramos al Señor, ¿verdad? Así es que, como ya oramos, vamos a continuar con lo que es la reflexión de la palabra. Y yo he titulado el mensaje Aprendiendo a caminar con Dios. Eso sería lo mejor, hermanos, para nosotros, que debemos de aprender a caminar con Dios. Han habido hombres en la Biblia que caminaron con Dios, como tenemos a Enoc. Dice que agradó a Dios antes que fuese traspuesto. Quiere decir, en Génesis dice que Enoc caminó con Dios, viviendo en un mundo tan perdido que estaba, que el pensamiento del hombre era de continuo al mal, pero este hombre agradó a Dios porque caminó con Dios. En el pasaje que hemos leído, encontramos en este Salmo 32 una oración de David pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. David había cometido un gran pecado que tuvo que pagar grandes consecuencias en su vida. Él, hermanos, como todos conocemos que fue un rey, y aún la Biblia lo menciona, ese hombre como el corazón de Dios, conforme el corazón de Dios, pero que en su vida cometió pecado y tuvo que pagar las consecuencias del pecado. Conocemos lo que él hizo, que se metió con aquella mujer Betsabé, mandó matar al esposo de esta mujer para que todo quedara oculto, pero nosotros podemos hacer las cosas en secreto, pero del ojo de Dios nadie se puede esconder. David pensaba que nadie sabía, porque ustedes saben la historia, el contexto, de que este hombre murió en la guerra y que todo iba a quedar así y que nada iba a pasar, pero delante de Dios nadie es listo. Así es que pagó sus consecuencias, tuvo problemas familiares. El niño de él y Betsabé murió. Un hijo de él tomó una media hermana, a Tamar, la violó. Y eso, como padre, pienso que es lo más doloroso para uno como familia, y lo más vergonzoso, porque él era un rey que estaba en una parte muy alta como rey. Todas las naciones lo admiraban, los reyes, sus asesores. El pueblo de Israel había tenido un rey que gobernaba conforme al corazón de Dios,
pero en ese momento estaba pasando por la zaranda de Dios. Amnón había violado a su hermana, hija de David, y Amnón, hijo de David también, de diferentes madres. Ese dolor para David, su hija violada, de un hijo de él, pienso que no era algo agradable, sino que su alma, sus entrañas estaban destrozadas. Y eso no se queda ahí por las consecuencias del pecado. Absalón, que era hermano de Tamar, le dice: no, hija, no, hermana mía, esto no se va a quedar así. Esto va a haber venganza entre los mismos hermanos. Un día le quita la vida al violador el mismo hermano. Imagínese estar velando en una velación de un hijo de un rey grande en ese tiempo, que su mismo hijo, su mismo hermano había matado al hermano. Creo que eso también era doloroso para David, y que cada día su altura, su posición social, familiar, como gobernante iba cayendo. Para no relatarme tanto la historia de David, quiero comenzar más adelante, llevarle más a la historia, para que podamos entender que vale la pena caminar con Dios y no apartarse de Dios, porque de una u otra manera Dios nos va a hacer entender. Absalón quiso quitarle el gobierno o el reino a David, y David tuvo que huir, y totalmente con problemas graves, porque estaban compitiendo hijo con padre, cuando en la familia lo que se debe buscar hacer es la unidad, fortalecerse, tener ese compañerismo, y si algo se va a hacer, debe de hacerse con el conocimiento de todos. Allí había división. Y sabe usted que el que divide se llama Satanás. Satanás estaba destrozando la familia y el reinado de David por las consecuencias del pecado. Ahora, cuando nosotros leemos todo este capítulo 8 del 1 en adelante, nos damos cuenta que David estaba aconsejando en este salmo, ya que en el Salmo 51 él confiesa y le pide perdón a Dios, pero aquí él dice en el versículo 5: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque Dios es perdonador. Pero en el versículo 8 dice: te haré entender. Porque el único que nos puede hacer entender a nosotros es Dios. Hay momentos que la mente de nosotros, hermanos, se ciega. Y como hay un texto que dice en Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su final es camino de muerte. Cuando nosotros pensamos que el camino que llevamos, o cuando nosotros nos vamos conduciendo, es el bueno, porque así pensamos nosotros, pero ese camino lo va a llevar a la destrucción, a la muerte espiritual, y puede llegar también a la muerte física, porque la persona que se desordena, sus días se acortan. Así es que en este salmo nosotros tenemos el consejo de la palabra de Dios, y nos dice: te haré entender.
Porque aquí tenemos el mejor maestro, que se llama Dios. Cuando nosotros comenzamos a aprender a leer, la mente estaba cerrada y no, aunque mucho nos enseñara nuestra mamás o alguien, nuestro maestro, no podíamos entender. Estaba cerrada. Si nos enseñaban a multiplicar, y si había otro allí que le gustaba andar bromeando, 5 por 5, el otro decía 50 y uno contestaba 50 porque la mente estaba cerrada, no sabía. Y le comienzan a uno a enseñarle que uno pueda comprender, entender, pero la mente está cerrada. Entonces, pero aquí Dios le dice, te haré entender, porque Él es el maestro que lo puede hacer a uno entender lo que no está bueno. Hay cosas que nosotros hacemos que no están bien. Y cuando las hacemos, por supuesto, los que son convertidos, ¿verdad? Porque hay muchos que han aceptado a Cristo, pero no están convertidos. No han dado la media vuelta, siempre siguen con el camino que llevaban y siguen esa misma ruta. Pero cuando uno se convierte a Cristo, deja de hacer lo que estaba haciendo, deja de seguir al que estaba siguiendo, y como ha aceptado a Cristo, se ha convertido, ya no sigue ese camino de perversidad, de pecado, sino que sigue el camino del Señor. Entonces el Señor quiere hacernos entender que el camino o la forma como nosotros nos estamos comportando no es la correcta. A veces nuestro corazón nos reprende, y mayor que nuestro corazón es Dios, dice el texto en la epístola de Juan. Entonces el Señor es que nos abre el entendimiento y nos dice, eso que tú hiciste no está bien. Y cuando la mente se le abre y Dios le da sabiduría, usted comienza a pedirle perdón a Dios. A veces no hay necesidad de que aquí vengamos todos los días a pedirle perdón a Dios. Nosotros podemos en nuestras oraciones confesarle a Dios nuestros problemas, nuestras dificultades, y Dios nos va a perdonar porque ya nos hizo entender que lo que estamos haciendo no es lo correcto. Te haré entender. ¿Por qué? Porque Él es el maestro de maestros que nos hará entender la verdad. La palabra de Dios es verdad. Jesús dijo en Juan, el Evangelio 14:6, que Él era la verdad, que Él era el camino. O sea que Jesús es la verdad. Entonces nosotros, a través de la palabra, cuando comenzamos a leerla, esa verdad es revelada a nuestro corazón y la entendemos. Cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay cosas que hemos hecho que no está bien. ¿Quién abrió nuestro entendimiento? Fue Dios. Porque el hombre, cuando se le cierra la mente, hace lo que quiere. Fíjese que a veces el hombre, cuando se le cierra el entendimiento, él sigue su necedad. Y a veces hasta los caballos, los burros, les hablan. Por la terquedad del hombre, porque él se cierra en lo que está haciendo, o por algunas dádivas, o por otras razones, pero Dios quiere que nosotros entendamos, y por eso el versículo 9, que nos habla algo fuertecito ahí, dice, no seas, como que hermano, como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento. Dios no quiere que nosotros seamos así, hermanos. Aquí muchos no saben de caballos.
ni saben de mulos. Allá nosotros le decíamos macho. Yo soy crecido en el cantón y conozco de eso. A esos animales que eran fuertes le poníamos algunos matates de maíz o leña, y no importaba lo empinado o lo declinado que fuera, ellos tenían fuerza en las patas. ¿Sabe qué pasaba? Que eran necios. A veces, aunque anduvieran el lazo, ellos agarran donde les da la gana. Y aunque se garroteen, son más tercos porque son animales. Y Dios quiere que nosotros no seamos así. Él no nos quiere tratar a nosotros así. Él quiere tratarnos bien, hermanos. Porque Dios nos ama. Cuando usted ama a alguien, lo trata bien. ¿Qué tantas palabras bonitas hubieron el 14 de febrero de enamoramiento? Allí no hubieron palabras malas, sino que solamente bonitas, expresiones sacadas de lo más profundo del corazón. Así es que Dios no los quiere tratar así, sino que es una comparación. Nos dice, no seas como el caballo o como el mulo, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Cabestro y freno. Al caballo se le pone un volado de hierro aquí en la boca y lo tienen. Los que los mansan, algunos tienen el conocimiento. Eso es doloroso para el caballo. Lo prensan en un palo, un poste, y lo soca, y cuando él abre la boca le meten esa cosa aquí, y después lo tienen varios días allí masticando eso en la boca, ese hierro juntamente con los dientes, hasta que lo domina, y después le comienzan a poner esto que dice el cabestro, hasta que lo mansa. Le ponen por un lado, el caballo sale por el otro, lo ponen por el otro, el caballo se hace al otro lado. Si lo quiere poner en dos patas, el caballo llega a aprender. ¿Esto qué es un animal? Caballos o mulos o burros los amansa el hombre, pero no los amansa con palabras, sino con golpes, con lo más pesado de la vida, con lo más duro para que aprenda y tenga miedo. Pero Dios no es así con nosotros. Dios quiere lo mejor y dice, te haré entender. Quiere decir que te abriré la mente. ¿Sabe usted que el hijo pródigo, hermanos, que está en el capítulo 15 de Lucas, del versículo 11 en adelante, dice que este hombre le pidió la herencia a su padre y se fue a malgastarlo, a vivir una vida desordenada, pero estando allí no le vinieron cosas buenas, sino dolorosas, porque se terminó el dinero, se fueron sus amigos, no tenía nadie por él, y cuando no tuvo dinero, ni compañeros, ni amigos, fue a buscar trabajo y le dieron de apacentar cerdos, que era el trabajo más chuco para un judío. Puedo decir el trabajo que ellos no se podían contaminar, porque los cerdos para ellos no era algo bueno. Así es que él tuvo que llegar allí a humillarlo Dios. Un corral de cerdo, eso no es limpio, eso es un charco total, más lo que ellos hacen, eso es demasiado sucio. Cuando para ellos era abominación para un judío comer cerdo o tener un cerdo. Pero el pecado a este hombre lo llevó hasta lo más bajo, hasta lo más vil de la vida. Pero el versículo 17 dice que un día este hombre se puso en sí. Hasta un día quiere decir que este hombre entendió que estaba sufriendo allí en esa miseria.
y aún él con su necesidad quería comer la comida que le daban a los cerdos, y aún esa comidita no era lícito porque se la prohibían, porque los grandes empresarios tenían contado las libras que le iban a dar a los cerdos, y si él comía algo, pues ya era problema porque ya era un robo. Entonces él sabía que hasta eso le negaban, cuando con su padre lo tenía todo, tenía casa, tenía el amor de los padres, bueno, tenía todo. ¿Qué más le faltaba? Nada, solamente portarse bien y caminar conforme lo que el padre le exigía. Pero un día entendió que en esa miseria que estaba no estaba bueno, y dijo: voy a regresar a mi padre y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra él. Y le voy a decir que ya no soy digno de ser su hijo, sino que me tome como uno de sus empleados. Ese Dios que es amoroso, ese Padre, cuando lo vio venir, que venía todo oloroso de cerdo, no le tuvo asco, sino que de lejos lo vio y salió a recibirlo, lo abrazó, le puso ropas nuevas, un anillo en sus dedos y le hizo fiesta. Ese es nuestro Dios, el que nosotros tenemos. Porque hay un texto que dice, hermanos, en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios lo amaba, así como amó a David, así como amó al hijo pródigo, también nos ama a nosotros. Pero la disciplina va a llegar. Por eso Hebreo dice, porque el Señor al que ama. Cuando no hay disciplina en nosotros de parte de Dios, es que no somos de sus hijos. Usted siente que peca, usted siente que hace lo que quiere y lo mismo le va. Pero cuando Dios lo disciplina es porque usted es hijo de Él. Y uno disciplina a sus hijos. Yo no puedo disciplinar a los hijos de hermano Dima o a los hijos de mi hermano Carlos, que casi están de la misma edad, y otros. Pero a mis hijos, son mis hijos, yo tengo que disciplinarlos y enseñarles el camino por donde deben de conducirse. Soy el responsable de enseñarles que tienen que aprender a trabajar. Soy el responsable que tiene que aprender a ser educado, a respetar la obra de Dios, a ofrendar, a diezmar de lo que ganan, a dar lo mejor para la obra del Señor, y que deben de sacar una carrera académica ya que tienen la oportunidad. Pero con los demás yo no puedo. Como ministro de Dios los puedo motivar a que estudien, a que aprendan a trabajar para que les vaya bien en su vida y sean grandes hombres profesionales. Dios te hará entender, pero vamos a continuar. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Mire qué bueno es el Señor, hermano. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Es que Dios conoce el camino. Cuando usted va a un lugar y no lo conoce, ¿sabe usted qué busca? Un guía. Ese conoce el camino. Cuando usted va a un cantón, y como allá a veces en internet hay, usted va preguntando a las personas que son de allí, ¿usted conoce este lugar? Porque hay un montón de callecitas, uno por un lado, y como aquí lastimosamente que tenemos en nuestro país que no hay rótulo, que dice
va para el caserío Las Trojas, no dice eso, pero hermano, usted también es de allá. Allá no dice, va para el caserío La Pacunque, tampoco, no dice eso. El caserío Las Hojas, nada. La aduana, nada. Entonces cuando usted van, los que van para allá, cuando ve una velación, van preguntando y la gente le dice, yo no soy de aquí. Pero los que son de ahí le dice, va a llegar a tal crucero, ahí está una casa a un lado y la otra, usted agarra a la derecha, y si es para la izquierda, y si es derecho, le dice derecho. Ese conoce. Ahora nuestro Dios conoce el camino y Él nos va a guiar por el buen camino. Por eso el Salmo 136, versículo 16, que Él fue el que pastoreó a Israel por el desierto. Él era el buen pastor, Él conocía un desierto grande, donde no habían rótulos también. Y fíjese que Dios pastoreó a Israel por 40 años en el desierto, donde no les faltó nada, no se equivocaron del camino, porque si ellos anduvieron 40 años por allí, fue por la desobediencia, fue Dios que los tuvo allí para que aprendieran. A veces las cosas no se hacen de un día para otro, es por nuestra desobediencia. Pero Dios los podía pasar rápido, porque dicen los estudiosos que podía ser un camino de unos pocos días. Pero estuvieron 40 años. Pero no era porque Dios no conocía el camino. Dios lo que quería que ellos aprendieran quién es Dios. Allí no les faltó comida, no le faltó agua, no le faltó vestuario, nada, ni calzado. ¿Por qué? Es que Dios estuvo con ellos. Y la Biblia dice que también Dios está con nosotros. Él es el pastor. Él es que nos guía. Él nos conoce bien y Él nos enseñará el camino. Qué bueno es Dios. Los que van para Estados Unidos, que no van con su documentación legal, buscan un señor que le dicen coyote, el guía. Ese lo lleva, ese conoce un poquito, conoce a dónde están las detenciones y rodean. Ahora, hermanos, nosotros tenemos el mejor guía, que es nuestro Padre Celestial. Él nos va a enseñar el camino cuando nuestros pies se quiera apartar. Él va a enderezar nuestros pies y nos va a guiar como hijos, nos va a hacer entender. Él es nuestro gran pastor, el que cuida, el que te protege, el que te ayuda, el que te sustenta, el que cuando estás desanimado y dice ya no voy a seguir, Él te dice dame la mano y yo te voy a guiar. Ese se llama nuestro Dios, porque Él conoce el camino. Y sigue diciendo el texto, no seas, le dice Él, no seas como el caballo, como el mulo. Dios no quiere que nosotros seamos así. Y Él quiere enseñarnos. La verdad está en esta palabra de Dios. Hay muchos que quieren que se las revelen, o que les digan un sueño. Si nosotros, hermanos, tenemos esta palabra que es inspirada, donde nos dice la verdad, que si la leemos y la meditamos, nos vamos a deleitar y vamos a saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces tenemos la palabra de Dios. Solamente necesitamos dejarnos guiar por nuestro Padre Celestial. Él lo va a conducir por caminos buenos, donde no va a haber dolor ni quebranto. Pero sigue diciendo el versículo 8, sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sobre quién? Sobre nosotros, hermanos. Fíjese que Dios cuida de nosotros. Él vigila nuestros pasos.
es que Dios es bueno con cada uno de nosotros. Él está puesto el ojo en usted y en mí. No estamos solos. Está la protección de Dios con nosotros. Por eso David dice: y la palabra de Dios nos dice: sobre ti fijaré mis ojos. Esto quiere decir que siempre estamos a su cuidado. ¿Qué ponen las grandes empresas para tener seguridad? Cámaras de vigilancias, seguridad. Y fíjese que los seguridad se duermen. Nosotros teníamos un seguridad en un negocio. Lo dejábamos ahí y pasó algo. Y él cuando llegaron las personas estaba dormido. Nosotros confiados que pagábamos seguridad, porque se duerme, el cansancio lo domina a uno, pero el ojo de Dios no duerme, pero ni un minuto. Entonces estamos confiados que ese ojo de Dios está con nosotros. Y lo voy a llevar que leamos un salmo muy bonito, 121, versículo 3 y 4. Lo voy a llevar que leamos allí. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ese no duerme, ni se dormirá el que te guarda. ¿Quién te guarda? Dios. He aquí, dice el 4, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Si estas promesas son para Israel, también son nuestras, hermanos. Abracémoslas nosotros. Debemos de abrazarlas y hacernos dueños de esas promesas, porque nosotros cada rato estamos, hermanos, agostezando. Más en el culto nos da sueño. Si no tenemos nada que hacer, lo mismo. Pero el Dios que nosotros tenemos no está así como nosotros. Él está siempre para cuidarnos y ayudarnos y protegernos. El Salmo 34:15 dice, lo voy a llevar a otra lectura bíblica allí. Salmos 34:15 nos dice así: los ojos de Jehová están sobre lo justo. Voy a leer la siguiente parte del texto. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero esa primera parte del texto me agrada mucho, que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. Qué bueno es que el ojo de Dios está sobre los hijos de Él, sobre aquellos que hemos creído en Jesús. Ese ojo de Dios está despierto todo el tiempo. Y encontré otro texto, muchos más, pero un texto más que me gustó, que está en Job, capítulo 34, versículo 21. Dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. ¿Qué no ve Dios, hermanos? Piense un ratito, medite juntamente conmigo qué es lo que Dios no puede ver. Yo no puedo ver lo que está detrás de aquella pared. Bueno, y si me quito los lentes, ya poco menos miro. Y con los lentes un poquito más, un poquito, no tanto. Pero el ojo de Dios, a donde nosotros andemos y estemos y busquemos la forma de escondernos, ahí está el ojo de Dios. Porque sus ojos están sobre los caminos
del hombre. Pero esa última parte del texto dice, y ve todos sus pasos. Qué bueno es Dios, hermanos. Y le voy a leer el Salmo 139 hasta el 12, lo vamos a leer juntos, para que vea la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Es que Dios sabe todo de usted y de mí también. Dios nos conoce y dice, oh Jehová, tú has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Alabado sea Dios. Qué bueno es Dios. ¿A dónde usted se va a esconder? ¿A dónde yo me puedo esconder? ¿Qué es lo que yo puedo decir en secreto que Dios no lo sabe? Si Él todo lo sabe y todo lo ve. Ha sido un privilegio, hermano, poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a dirigir una oración a Dios por todos los hermanos y amigos que han pedido oración.